quiero recordarles a nuestros oyentes que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @radiotpc, y también a través de nuestra página web www.todoporchile.com. Allí van a encontrar un icono de Sky. Hacen clic allí, se les abre una ventanita que les va a pedir autorización. Al aceptarla, se ejecuta la aplicación que les lleva directamente a la cuenta de Sky, donde pueden escribirnos. No hace falta que envíen la solicitud de contacto, simplemente nos escriben allí su pregunta y nosotros la leemos al aire. Radio TPC, todo por Chile, la voz de los sin voz y su programa Café Tertulia pasan por esta noche de programa a formar cadena con el canal de Cielo Venezuela hasta los tuétanos. Adelante. Buenas noches a todos nuevamente, gracias por la información. Mario Iván Carratú se reporta al canal. Esperando que tengamos una exitosa noche de compartir, debatir, poner ideas y sobre todo visualizar el futuro del país a través de los canales de Cielo y la unión de los ciudadanos independientes que buscan y trabajan por la libertad, la república y la soberanía nacional. Buenas noches a todos, un abrazo, estoy por aquí esperando que comience la transmisión. Hasta ahora. Bueno, muy buenas noches y bienvenido al canal, vicealmirante Iván Carratú. Estamos al pendiente, a la espera de que se reúnan todos y poder dar paso a este interesante foro. Dios y patria, mi vicealmirante. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, no solamente quería reportarme, bueno, estoy muy pendiente y muy contento de estar acá compartiendo pues con todos ustedes. Gracias. Buenas noches, doctor Marquina. Nosotros también estamos muy contentos de tenerlo usted aquí, de tenerlos a ustedes unidos en un solo cantar, que es la libertad, y ver cómo vamos a salir de esto. Bienvenido. Bien, parece que el doctor Carlos Ortega no ha llegado. Mientras él llega, vamos a dar inicio, pienso yo, por el respeto a los demás participantes de nuestro gran foro por la libertad. Y antes de comenzar, me gustaría poner, como una persona lo sugirió, el himno nacional de nuestra amada Venezuela. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud de honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud de honor. Abajo cadenas, abajo cadenas, gritaba el Señor. Gritaba el Señor, y el pobre en su choza libertad pidió. A este santo nombre tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó. A este santo nombre, a este santo nombre, tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó. El vil egoísmo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud de honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó,
descanso, la ley respetando, la virtud y honor. Buenas noches a todos nuevamente. Recibo un abrazo cordial y fraterno desde el exterior. Para todos, como ustedes saben, me encuentro en el área geográfica de los Estados Unidos, forzado a estar en esta situación una vez el presidente de la República en cadena nacional ordenó a las autoridades políticas el allanamiento de mi vivienda y proceder a detenerme en el territorio. Yo estaba en los Estados Unidos desde el mes de diciembre del año 2013 y para el 12 de febrero, que fue cuando el presidente dio la orden de detención y aprehensión a mi persona, yo tenía 2 meses y 15 días fuera del país. Por esa razón estoy en esta situación actual que me permite hablar más que si estuviera en Venezuela y evadir el cerco de silencio que se centró sobre mí desde el sector opositor y desde el mismo gobierno. Voy a darle... Muy buenas noches. Venezuela hasta los tuétanos se complace de contar con la participación de panelistas como el vicealmirante Mario Iván Carratú, el doctor Alberto Franceschi, el doctor José Rafael Marquina, Luis Monch, Ludwig Moreno y Carlos Ortega. A todos ellos les damos las gracias por estar con nosotros. Lamentablemente hace algunos minutos una de nuestras invitadas, la loca Luz Caraballo, me comunicó que se le había presentado una emergencia y no pudo hacer acto de presencia. Nuestros panelistas de hoy expondrán sus visiones y opiniones del país que tenemos y del país que queremos y merecemos. Tendrán además la oportunidad de exponer aquellos temas de interés que ellos consideren importantes ventilar. No obstante, en la medida de lo posible, creemos que es necesario que nos enfoquemos en el qué y en el cómo, es decir, en el papel que debemos desempeñar, no solo los dirigentes políticos, sino también los ciudadanos de a pie, para alcanzar el objetivo de restablecer la democracia en nuestro país, para que se respeten los derechos humanos, la libertad de prensa, para que haya justicia social y económica y en general todo lo necesario para que tengamos una sociedad más justa. Entendemos que es también sano que haya diferencias de opiniones y criterios entre nuestros panelistas y también tenemos claro que son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Con esta reflexión presente daremos comienzo al foro. Para hacerlo dinámico, nuestros panelistas dispondrán de 5 a 7 minutos cada uno a manera de introducción para que expongan lo que ellos consideren más importante señalar. Luego entraremos en el intercambio de opiniones y punto de vista. Recomendamos que las participaciones no sean mayores de 3 minutos para esa segunda fase por panelista para mantener la conversación fluida y dinámica. Bienvenidos una vez más a los panelistas y escuchas. Comenzamos dándole la palabra al vicealmirante Mario Iván Carratú con su introducción de 5 a 7 minutos. Adelante, vicealmirante. Mi visión actual de lo que ocurre en Venezuela y rápidamente tratar de dar mi respuesta a las preguntas qué, cómo, quiénes. Repito, respuesta a las preguntas qué, cómo y quiénes. Venezuela se encuentra en una convergencia de crisis no solamente creada por el gobierno nefasto del presidente fallecido y del actual, sino por una serie de desencuentros políticos, sociales, económicos, militares y financieros, particularmente, desde hace muchos años. Voces muy importantes de la nación manifestaron y expresaron las medidas y propusieron
propusieron cambios, inclusive modificación en la Constitución, para tratar de enmendar el derrotero torcido que había asumido la transición democrática que tenía Venezuela desde 1958. Y digo transición democrática desde 1958, 61, porque nuestra democracia, nuestro sistema de gobierno, no expresó en todo sentido lo que era una democracia moderna, donde todos los ciudadanos tuvieran las oportunidades y donde el negocio y el mercadeo político fue destruyendo los valores propios de la democracia. Y nosotros los ciudadanos, en las diferentes instancias donde nos tocaba actuar, no nos dimos cuenta o no quisimos expresarnos para poder reclamar y exigir como opinión pública aislada u organizada lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Particularmente, en mi caso como oficial de la Armada venezolana, estuve todo el tiempo dedicado a las actividades navales que me correspondían por mi trabajo y mi profesión. Estuve 17 años embarcados en la unidad de la Armada venezolana, navegando y recorriendo el territorio y otros países, y confieso que muy pocas veces me ocupé de lo que ocurría en el medio político nacional, porque pensé que el establecimiento político venezolano y el sistema político venezolano, con todos los actores sociopolíticos, estaba cumpliendo cabalmente la misión y las tareas que le correspondía por Constitución y por voluntad soberana del pueblo que había votado. Me correspondió entonces, al final, casi al final de la profesión, ir a trabajar al Palacio de Miraflores, y trabajando en el Palacio de Miraflores me pude dar cuenta cómo los actores sociopolíticos y las desigualdades, diferentes intereses entre esos actores condicionaban la forma como el presidente de la República tenía que gobernar o podía gobernar. Claro está, me estoy reflejando en esta opinión los 2 años que transcurrieron en 2 años y medio en el Palacio de Miraflores entre 1990 y 1992. Todo el mundo ha vertido y vierte la responsabilidad de lo ocurrido en Venezuela en ese año al presidente de la República, que venía con una marcada degradación de la voluntad popular que lo apoyaba. Una vez fue electo presidente, se le insubordinó a la policía metropolitana, se le insubordinó el pueblo, la gente en la calle, el caracazo y después el cuartelazo militar. Digo cuartelazo porque fue una maniobra militar producto de una estrategia de conjura política para derrocar al presidente y la democracia venezolana. Muchas personas que conocen esto no se atreven a repetirlo porque o estaban en la parte de la conjura o son amigos porque estaban en la conjura. Entonces no les interesa informar y no les interesa que se sepa la posición y lo que ocurrió desde 1989 hasta el momento que sacan al presidente de la República el 23 de mayo del año 1993. Ahí me puedo dar cuenta de los desencuentros políticos y sociales que había en el país, la dificultad de gobernar, los grupos de poder económico, los grupos de poder militar y social, los partidos políticos, el partido de gobierno, presionaban al presidente y todo era una crítica y una presión para la toma de decisiones. El Consejo de Ministros, que eran 14 ministros, estaba dividido e integrado por 3 grupos económicos: el grupo Santa Lucía, el grupo Girara y el grupo Cisneros. Además había representantes de los partidos más importantes del país: Partido Acción Democrática, el partido y las corrientes de izquierda representadas por un ministro fallecido llamado Germán Lairet, que casi todos lo conocen, creo que pertenecían más o al Partido Comunista, no recuerdo exactamente qué partido. Lo que quiero decir en este momento no es un recorrido histórico, sino que la visión de país que yo tengo, tomar en cuenta ese espacio y esa forma de gobernar que yo vi en el Palacio de Miraflores en ese entonces, me dice lo siguiente: los actores sociopolíticos del país tienen que ponerse de acuerdo para permitir que por encima de sus intereses grupales
económicos y personales, la Junta de Transición que vaya a dirigir el país, porque no hay otra manera de que se pueda conformar un gobierno una vez que la crisis política y social estalle en el país, en Venezuela. Esos actores sociopolíticos deben permitir que esta Junta de Transición, llame como se llame, pueda reconstruir el país. El aspecto económico, social y político, hay muchas personas que tratan de presentar un escenario posible de lo que pueda ocurrir en el momento que se produzca este cambio político en Venezuela, porque se va a producir tarde o temprano. Presentan intereses o presentan soluciones de tipo económico, de tipo político, de tipo militar algunos, de tipo empresarial, de tipo sindical, pero me llama la atención que casi ninguna de las personas que habla se expresa políticamente. En la oposición habla de los ciudadanos, las demandas ciudadanas, la calidad de vida de los ciudadanos, los programas sociales que le den calidad de vida a los ciudadanos, y siempre se sectoriza la propuesta o oferta política en partidos políticos, y los partidos políticos son minorías frente al mayor número de personas que incluye la población venezolana y los extranjeros que viven con nosotros. Yo creo que la prioridad más importante de cualquier proyecto de reforma política, de reconstrucción política, tiene que estar centrado seriamente en el hombre, en el ciudadano. Segundo, la seguridad del país no es solamente la seguridad militar. La seguridad es un concepto de Estado donde las autoridades políticas tienen que definir la política de seguridad de Estado. Es imposible pensar, la mayoría no sabe, que durante 50 años Venezuela no ha tenido política de seguridad. El Congreso de la República anterior y la Asamblea Nacional ahora no se ha buscado a escribir y a legislar en lo que es la política de seguridad del Estado venezolano, que abarca todo el espectro político y social e inclusive económico de la nación. Por ello es que esta Junta de Transición tendrá que desarrollar una política de seguridad donde esté la seguridad pública, la seguridad económica y la seguridad y defensa. Aparte de ello, la defensa civil, que es el organismo encargado de aportar, coordinar y dirigir las operaciones de defensa civil en el caso que exista una calamidad pública o un problema de índole, de mayor índole que exija y ponga en peligro un sector importante de la sociedad venezolana. La recuperación de las instituciones primero pasa por respetar la Constitución. Durante 14 años le hemos pedido al presidente y al gobierno actual que se respete la Constitución, que no se violen los procedimientos constitucionales, que haya justicia y haya separación de poderes. Todos sabemos que en la Cuarta República, como ha sido llamada de una manera eufemística, diría yo, la Cuarta República, la Constitución tampoco se respetaba exactamente. Las instituciones dependían del partido de gobierno, y el partido de gobierno ejercía una presión importante en esas instituciones y se gobernaba en función del partido y no en función de la sociedad venezolana y del país. Eso también tiene que corregirse. La institución militar que todos nos quedamos, de la cual yo fui parte por 37 años, ocurrió que la parte profesional fue eliminada por la intromisión de grupos políticos o grupos de partidos políticos que pretendían dirigir la institución desde afuera y irrumpieron y fueron deteriorando el profesionalismo, la parte institucional y la parte política de la institución militar. Esta introducción la quiero hacer para que abramos el debate, y si tienen alguna otra pregunta, cuando me corresponda se las responderé. Gracias a todos y disculpen que me pasé. Muchísimas gracias, vicealmirante. Ahora le toca el turno por orden alfabético al doctor Alberto Franceschi, pero él llegará un poco tarde porque está en una entrevista de televisión con Carlos Acosta, así que ahora le vamos a dar paso al doctor Rafael Marquina. Adelante. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias.
Quería hacer, varios análisis, pues acá estamos para eso, ¿no? Primero, inicialmente hubo algunas críticas a este programa, algunas personas pues decían que esto, los personalismos, los egos y todo. Creo que no es el momento, creo que es el momento que todos nos unamos. De verdad felicito la iniciativa y ojalá y se continúen repitiendo estos programas, pero no con nosotros mismos, sino con gente diferente, con gente de diferentes partidos políticos, que ojalá y acepten a debatir pues todos estos problemas. Mira, una de las cosas más importantes de Venezuela, y yo siempre lo he planteado, es que si queremos salir de esta situación, tenemos que ofrecerle al resto del país, a la otra mitad, a la mitad que supuestamente no está con las ideas de la oposición. Hay que ofrecerle un proyecto de país diferente. Yo siempre he venido destacando que es muy importante ofrecerle a los venezolanos un proyecto que rescate los valores morales, que rescate la importancia del trabajo, sobre todo, que se ha perdido en Venezuela, la importancia de la empresa privada, del esfuerzo, del dejar ese odio aparte. Y otras de las cosas, la importancia pues de liberar los precios, de tener una economía mucho más libre, y por supuesto pues de decirle las cosas a la gente claro y raspado. Eso es muy muy importante, y mientras la dirigencia que tengamos, mientras nosotros no nos dediquemos a decirle eso claro a la gente, en vez de criticar, en vez de hacer todas estas críticas muchas veces necesarias para el gobierno, tenemos que pasar también a la parte de las propuestas, y eso creo que nos ha fallado la dirigencia. Yo siempre lo he dicho muchas veces, el caso por ejemplo de la delincuencia que afecta a los venezolanos de una forma tan brutal, no se combate con mejores policías solamente, ni se combate con mejores leyes, ni con menor impunidad. No, se combate dándole oportunidades a los jóvenes. Y eso lo vemos, acá en casos en los Estados Unidos, por ejemplo, las ciudades donde los jóvenes tienen menos oportunidades son las ciudades donde mayores niveles de delincuencia existen. Otra cosa pasando, porque yo sé que el tiempo es limitado y quiero pues tocar los diferentes temas, algo que todos nos inquieta y es la pregunta que todos nos hacemos, es cómo vamos a salir de esto. Y creo que uno de los grandes errores de todos es que no nos podemos cerrar a todas las oportunidades de salir de esto. Cada quien, y hay que debatir todas las diferentes oportunidades. Yo particularmente pienso que esto es una dictadura brutal. Lamentablemente no cabe la salida electoral dentro de esta dictadura, una cantidad de, todos lo sabemos, una cantidad de narcotraficantes, los que están detrás del gobierno, es gente que tiene problemas con la justicia internacional, casos internacionales de violaciones graves de los derechos humanos. No podemos pensar que esa gente va a entregar el gobierno en una forma muy dócil cuando saben que van a ir presos el día siguiente. Y esa es la realidad, pues son todos una cuerda de delincuentes y que van a tener que pagar ante la justicia toda esta cantidad, esta corrupción tan grande y este deterioro, este daño tan grave que le han hecho a Venezuela. Entonces no podemos considerar las salidas, y creo que es muy importante que las personas que están a favor de la salida electoral, por ejemplo, se sentaran con nosotros a explicarnos, la razón por la que nosotros creemos una salida electoral es esta y esta y esta, y así es como vamos a defender la salida. Claro, para mí el hecho de ir a un acto electoral no es más sino una manifestación de protesta contra el gobierno, porque lamentablemente todos sabemos que los resultados ya están arreglados. Entonces yo siempre he dicho, sí, hay que ir a votar como una forma de protestar al gobierno, pero también vamos a saber y vamos a tener que estar preparados para que a la hora de que nos vayan a dar los resultados van a ser unos resultados completamente fraudulentos. Y esa es la realidad, y ojalá y las personas que piensan diferente pues lo debatieran y lo escucháramos y tuvieran sus alegatos de manera pues que todos pues también tuviéramos algo que defender en la calle. Una de las cosas más importantes y que le ha faltado a Venezuela, yo particularmente no tengo aspiraciones políticas, mi vida como médico, yo tengo más de 21 años en los Estados Unidos, mi vida como médico se ha realizado y me gusta mi profesión, pero me duele mi país, me duele muchísimo mi país. Nunca aceptaría ningún cargo público, no estoy buscando ningún tipo de cargo público, estoy solamente buscando que Venezuela pues algún día salga en libertad y poder ir a Venezuela a hacer trabajo de caridad como médico y trabajar en algunos hospitales, algunos fines de semana, pero de una forma gratuita. Pero lo más importante es que en Venezuela no tenemos la dirigencia que nosotros queremos, y ese ha sido uno de los grandes problemas. Hay que unirnos más. Hay demasiados egos dentro de toda la dirigencia. Yo nunca veo que los dirigentes se sientan, por eso aplaudo esta iniciativa, porque no veo que los dirigentes se sientan a dialogar, ¿no? A compartir ideas, a los diferentes proyectos de país que tienen, hablarle a los venezolanos, queremos una economía libre, sin controles de cambio, con mayores libertades económicas, que se fomente la empresa privada,
queremos resaltar, educar a la población, volverlos otra vez a darles las oportunidades de trabajo que tenían anteriormente. Entonces, eso es muy importante, que nuestros dirigentes se quiten ese manto de emperadores. Yo te lo digo con forma propia. Yo he tratado de contactar muchas veces a algunas personas de la oposición y son prácticamente intocables. Ahora imagínense, una persona que lo conocen a uno, que uno sabe que uno estaba en una lucha y son prácticamente intocables, se niegan a tener contacto solamente dentro de su grupo muy restringido. Y eso ha sido uno de los graves errores de la oposición y lo digo, mira, hay que quitarse ese manto de emperadores y compartir con el pueblo. Yo disfruto mucho yendo a los canales sellos, muchas veces no participo, pero disfruto mucho yendo a los canales sellos, porque es la opinión del venezolano, son diferentes opiniones, diferentes sectores, a lo mejor no todos los sectores de la sociedad, pero un sector bastante importante de la sociedad, y creo que la opinión de los canales sellos se tiene que oír, y creo que la oposición no la está oyendo. Ojalá y me equivoque, pero creo que no la estamos oyendo. Otro de los puntos importantes también que quería tocar, lo que más me preocupa a mí es que los venezolanos se están acostumbrando a vivir en la miseria, y eso siempre me lo han dicho los cubanos. Me dicen, mira, el mismo caso en Cuba, eso fue un deterioro, y ya el cubano ya se acostumbró a vivir en la miseria, y ya muchos cubanos, mientras le den su comida, ayer me decía un cubano, oye, en Cuba están contentos porque ya ni siquiera hay casi la libreta de racionamiento. Entonces, ya han cambiado eso, ya la expectativa del venezolano, ese venezolano en el que yo crecí, esa Venezuela tan grande en la que yo crecí, yo me gradué en la universidad en 1990, pero en los años 70, en los años 80, ese país donde estábamos llenos de ambiciones los venezolanos, donde queríamos, prácticamente conquistar el mundo. Yo me acuerdo que en el colegio a mí me decían, Venezuela es un país en vías de desarrollo y vamos a llegar a ser un gran país, y de verdad que estábamos en camino a ser un gran país. Lamentablemente eso se ha destruido y se ha caído en la pobreza moral. Ya el venezolano no tiene las ambiciones, ya el país, ya no queremos ese país que soñábamos anteriormente. Y al mismo tiempo se ha perdido ese deseo de generar riqueza, que es lo que hace que las poblaciones surgieran. Yo lo puedo decir por mis abuelos fueron agricultores, tuvieron mucho éxito como agricultores y fueron ganaderos después y fueron mejorando y saliendo su posición social. Y ese era el proceso en Venezuela, que cada generación superaba a la generación anterior. Ese era el proceso natural en Venezuela. Eso no existe. Ahora el venezolano, cada generación de venezolanos nueva va a ser más pobre que la generación anterior. Eso es triste, saber que los hijos de los padres actuales van a ser más pobres que los padres actuales, y así subsecuentemente va a continuar ese proceso de deterioro. Entonces eso es una de las cosas que más me preocupa de Venezuela, acostumbrarse a vivir en esta miseria, acostumbrarse a vivir en una cola sin que nadie pelee. Yo siempre he dicho, y me critican muchas veces, la gente dice, oye, vente para acá para Venezuela y salto a la calle. No, el problema no es solamente mío, el problema es de los que están allá en Venezuela viviendo en miseria. Una de las cosas que hay que entender es que hay que hacer la protesta continua en la calle, hay que considerar todas las formas de protesta para salir de este gobierno, hay que considerar, por ejemplo, y creo que eso debe someterse a un debate, la propuesta de un paro cívico, la propuesta de salir a la calle, continuar saliendo a la calle. A lo mejor eso desgasta a la gente, a lo mejor eso no es la forma correcta de hacer, pero esta pasividad de no hacer nada y esperar hasta las elecciones en el 2015 y luego en el 2019, esto no nos va a llegar a ninguna parte. Entonces creo que hay que entender eso. Muchos de los liderazgos temen a ser reemplazados por liderazgos emergentes dentro de las comunidades, inclusive lo puedo decir con propiedad, dentro de las mismas redes sociales hay muchos liderazgos que están emergiendo, y eso es muy importante porque hay que reemplazar esos liderazgos populistas que existen y que existen todavía de épocas pasadas por gente seria, gente que tenga la voluntad de decirle al país las cosas, aunque tengan un precio, pero hay que decirle las cosas a la gente de la forma. Hay que decir la verdad, no hay que engañar a la gente con populismo barato que caigan a la gente. Entonces, mira, me preocupa mucho eso, ya siendo pues ya para finalizar, me preocupa mucho todo este proceso de deterioro del venezolano. Inclusive me lo comentaban en estos días unos amigos, me decían, mira, hasta la forma como se visten los venezolanos, uno va a Venezuela y da tristeza. Gente que iba recientemente a Venezuela me decía, mira, la pobreza como la gente se viste. Y, gente que había ido a Venezuela hace muchos años, me decía, mira, tan elegante que era el venezolano. Una cosa, el hombre venezolano era una elegancia. Me acuerdo que habían Clemen, los mejores sastres de Venezuela estaban en Caracas. Eso se ha perdido. Tenemos que empezar a pensar de a lo grande. Tenemos que volver otra vez a ser ese gran país que éramos en el pasado.
no seguir viviendo con esa miseria, con esa envidia de que el que está al lado mío tiene más que yo, y entonces voy a decirle, pero tú porque tienes más que yo, ¿y qué vas a hacer? No, eso no puede ser. Si la persona que está al lado mío tiene dinero, muy bien ganado es, muy bien hecho, y bueno, yo voy a trabajar duro para generar la misma riqueza como esa persona lo ha hecho. Entonces, bueno, creo que de verdad felicito esta iniciativa. Tenemos que seguir luchando, todos dentro de nuestros papeles, dentro de nuestras limitaciones, las redes sociales, muchas veces, bueno, mi mensaje, yo tratando de abrirle los ojos a la gente muchas veces, y creo que lo hago. Mira, yo me comunico con muchas personas a través de mensajes directos, y muchos chavistas, y inclusive me han escrito correos electrónicos, hay gente que no consigue una alternativa en la oposición, que no se siente identificada por esta falta de mensaje que yo dije anteriormente. Así que bueno, todos luchando por un país mejor, y bueno, esta es mi opinión y este es mi sueño, ver una Venezuela a lo grande, no una Venezuela de mediocres como nos la ha vendido y como nos la vendió. Esa es la realidad, como nos la vendió Hugo Chávez. Así que bueno, muchísimas gracias, y bueno, dejo la participación a los demás. Muchísimas gracias, doctor Marquina. Le toca el turno ahora a Luis Monch. Adelante. Bueno, muy buenas noches a todos. Muy honrado de estar aquí con todos ustedes y con todo este equipo de moderadores que se plegaron a montar esta bella gesta, ¿no?, de arrancar y unirnos a través de este medio. Francamente no tuve la oportunidad de escuchar bien al vicealmirante y pude solo escuchar parte de lo que dijo el doctor Marquina. Mas sin embargo, pues quiero continuar. Si alguien me puede informar del factor tiempo, por favor, se lo agradezco. Gracias. Bueno, habíamos dado entre 5 y 7 minutos, pero casi todos se han tomado como 10 minutos para su introducción. Adelante. Muchísimas gracias. Continúo. Bueno, yo más bien he estado haciendo un sinnúmero de análisis en el trayecto de todos estos movimientos que se han venido dando, y creo que el camino que ha tomado la gesta libertaria a través de Celo, incluyendo a personalidades pues como el doctor Franceschi, el vicealmirante Mario Iván Carratú Molina, que a mucha honra lo tengo de buen amigo, es una excelente persona y lo vengo siguiendo desde hace rato ya por su entereza y su rectitud, igual que al doctor Franceschi. Y no hablemos pues del doctor Marquina, que también se ha plegado a la lucha y está pues también con nosotros, Carlos Ortega, Juan Carlos Sosa Purva, Ludwig Moreno, todos los que estamos aquí presentes, pues tenemos cada uno en la medida de su alcance una cuota de lucha por liberar a Venezuela. Yo quería hacer un breve análisis sobre lo acontecido ayer, que nos invita a hacer, digamos, una reflexión profunda sobre cómo estamos actuando. Y bien sabemos que lo acontecido ayer en el mundo, la palestra, digamos, principal de las noticias la ocuparon los republicanos, los cuales barrieron totalmente en las elecciones. Y bueno, en relación a esto, pues yo quise tomar en consideración un punto en común. Fíjense bien por qué les digo esto. Si bien es cierto que los republicanos ayer barrieron y ocuparon el Senado, la Cámara del Senado y las gobernaciones en Estados Unidos, pues también es cierto que nosotros no tenemos otra salida, otro camino, porque el electoral ya sabemos que no existe, debido a que se han agotado todos los discursos, se han agotado el discurso social, el económico, el político, en fin, se ha hablado tanto ya de lo mismo, que ya sabemos que lo que nos queda es rescatar la República. Y el rescate de la República se da mediante la unificación de fuerzas, que estemos todos verdaderamente comprometidos con el rescate de la República, y no hay otra vía que derrocar este régimen de alguna manera. Bien sea por la vía de la no violencia, bien sea por la vía que sea, nosotros tenemos que llegar al objetivo de retomar la República y encauzarla de nuevo por el camino por donde tiene que moverse pues el futuro del país. Entonces, para decirles por qué les traje el tema de las elecciones aquí en Estados Unidos. Bueno, muy bien, es una cuestión muy importante lo que sucedió ayer, porque lo que sucedió ayer fue que le dijeron al presidente Barack Hussein Obama, acuérdense, Barack Hussein Obama, le dijeron claramente: no más populismo, se acabó el populismo,
y casualmente hemos tenido las redes sociales inundadas con el discurso que dio Gloria Álvarez en el Parlamento Iberoamericano en la ciudad de Zaragoza, España, hablando pues precisamente del populismo. Queridos oyentes, queridos y respetados moderadores y queridos amigos en la lucha, todos los que estamos aquí, nosotros no tenemos, digamos, más que entender que lo que se ha hecho en la trayectoria de X número de años, cuando digo X es porque el número es grande, ya llevamos más de 4 décadas, 5 décadas y media, aguantando populismo tras populismo, tras populismo, tras populismo, no solo en Venezuela, sino en la región. A nivel hemisférico esto ha sido una rebatiña de populismo por todas partes. Y lo que hemos encontrado es que quienes han entendido, digamos, cuál es el capital inmenso que hay detrás del populismo, fueron inteligentes y llegaron al poder vía, digamos, elecciones, y luego pues usando todas las herramientas posibles, incluyendo productos estrella, como lo llamo yo, el producto Smartmatic y todas las fraudes y todas las cosas que se han cometido a nivel electoral, pues en definitiva se perpetúan en el poder. Entonces, haciendo una breve, digamos, análisis frío sobre lo de ayer y lo que se viene hacia adelante con estas enseñanzas diarias, con este grupo de programas, con este grupo de videos, con estos canales de celo, con bueno, todos los medios que tenemos para desarrollarnos, unirnos y prepararnos para lo que viene, porque acordémonos que el país está entrando en una barrena, ya viene en barrena desde hace rato, y los que saben de aviación saben de lo que estoy hablando. Es una caída libre la que tiene Venezuela, pero ahora lo que se está viendo, lo que se está vislumbrando es la inexorable caída de Maduro. Y la inexorable caída de Maduro se da porque hay un factor primordial que obviamente ya sabemos que es la economía, pero no solo la economía, sino también la caída de los precios del petróleo y una convergencia donde se da precisamente este cambio de ayer. Este cambio de ayer va a traer consecuencias. Este cambio de ayer yo creo que va a mover el piso latinoamericano en cierto modo. Recordemos que vienen elecciones presidenciales en Estados Unidos también en 2 años, y los republicanos se van a jugar todas las cartas por conseguir el voto hispanoamericano. Y eso implica tener una política hacia Latinoamérica un poco más consonante con lo que es el rescate de la democracia, las instituciones y el camino que debemos llevar para tener países libres, integrados bajo cánones y estándares de lo que es la libertad, los derechos civiles, los derechos humanos, los respetos a las constituciones, soberanías sólidas, en fin, un juego de factores que tenemos que tener en cuenta para que podamos verdaderamente hablar de integración con el resto de los países latinoamericanos. Yo quisiera simplemente dejarles esta reflexión, porque es una reflexión que nos hace, infundirnos, o vamos a decir, meternos una sobredosis de antipopulismo, y a esto sumarle el dominio de la indefensión aprendida. Acuérdense de estos términos, los vengo diciendo, los vengo repitiendo con bastante, frecuencia. El dominio de la indefensión aprendida nos abre un camino a la lucha con más consonancia respecto a quién estamos enfrentando. Recordémonos de una cosa, la indefensión aprendida es una cuestión que se va dando en el proceso de la represión consecutiva y de la infusión a través de los medios de comunicación, a través de una guerra asimétrico-mediática sobre la mente de cada uno de los ciudadanos, en el caso nuestro de Venezuela. Tenemos una guerra mediática sobre la mente de todos los ciudadanos. Así que bueno, yo quisiera pues poner esto sobre el tapete y entender que mientras dominemos la indefensión aprendida, mientras luchemos contra el populismo, mientras rompamos con todos los esquemas de corrupción, y mientras tengamos gente honesta, gente preparada, gente que dirija bien sus discursos, sus palabras, y sepan liderar, y tomen la iniciativa verdadera de liderar, y no solo de liderar, sino de sembrar muchísimo más
campo para que vengan nuevos líderes preparados, líderes listos para la lucha a futuro, entonces tendremos países mucho más preparados, países mucho mejores. Y recordémonos que Venezuela está en la cabeza de Sudamérica. Si visualizamos a Sudamérica, Sudamérica es la antorcha del mundo. La cabeza tiene que ser la llama. Venezuela tiene que ser la llama. Y eso es lo que nosotros queremos, eso es lo que yo deseo. Visualicemos bien dónde estamos nosotros geográficamente colocados. Así que los dejo con este análisis, esta reflexión, y estoy listo para seguir en el foro, participando y colaborando con todos ustedes. Muchísimas gracias, Luis Monch. Ahora le toca el turno a Ludwig Moreno. Adelante. Adelante, doctor Ludwig Moreno. Muchas gracias, amigos, por esta invitación. Gracias a los que nos escuchan y al extraordinario grupo de los panelistas, que desde hace varios años hemos estado trabajando de manera un poco desorganizada, pero siempre remando en el mismo sentido. Esta iniciativa es extraordinaria porque entonces nos da la oportunidad de organizar este trabajo de una manera conjunta. Hace varios años escribí un artículo donde planteaba que en Venezuela había dos oposiciones, una oposición falsa pero organizada y una oposición genuina que aún no se había organizado. Y yo creo que en este momento estamos teniendo la oportunidad de que esta oposición genuina pues pueda organizarse de una manera realmente estructurada, que nos permita un trabajo desde afuera, desde el exterior, desde el glorioso exilio en el que se encuentran muchos de los compatriotas, y por otra parte desde los que estamos en este momento aún dentro de nuestro territorio, con la finalidad de recuperarlo. Esta oposición que se debe organizar y cuyo, digamos, en este sentido hemos venido presenciando y estoy seguro que estamos protagonizando la noche de hoy. Claro, entonces, ¿cuál es la otra oposición? Esa oposición absolutamente falsa, una oposición estructurada por el régimen para perpetuar al régimen. Esta conclusión la alcanzamos luego de muchos análisis electorales. Como ustedes saben, desde hace varios años trabajamos en SDATA con un grupo de extraordinarios científicos venezolanos que han analizado el fraude desde el año 2004. El término fraude fue manipulado por la izquierda con la finalidad de denominarlo algo así como una leyenda urbana. Después el fraude se convirtió en un problema técnico y el fraude evolucionó hacia un problema político, tal y como lo logramos demostrar antes de las elecciones del 7 de octubre del 2000. Sin embargo, luego de las elecciones del 2012 se produce un fenómeno histórico en el cual ya no es más un problema político el fraude, sino que se convierte y se transmuta de manera inequívoca en un complot. ¿Y por qué digo esto? Porque tal y como hemos logrado reseñar y hemos logrado, gracias al trabajo de muchos venezolanos que han compartido la información, se produjo la firma de un acta de la traición. Esta acta no es más que un documento que le otorga la posibilidad de votar a entes para ser elector. Además de ser un ciudadano, se debe estar registrado y se debe poseer una huella digital en una base de datos. Y esto es un recurso que todas las normativas internacionales exigen para otorgar la condición de elector. Específicamente, nuestra ley en el artículo 30, numeral 5, dice que para ser elector hace falta tener huella digital registrada. Sin embargo, en un acta quedó establecido que se le permitía votar, se le permitía ejercer el derecho al sufragio a unas personas o a unos entes o a algo que no eran electores porque no tenían huella digital registrada, y además en esa acta se demostraba dónde estaban ubicados, en qué partes del país estaban ubicados o más concentrados estos supuestos electores sin huella, y estaban además concentrados en centros de una y de dos mesas, que ya habíamos logrado determinar que eran los centros de una y de dos mesas, donde no teníamos testigos y donde no había posibilidad de control. Son centros totalmente diferentes a los centros de votación en los cuales ejercemos el voto la mayoría de los venezolanos de carne y hueso. Esta acta fue firmada por el señor Vicente Bello, quien fue diputado por el movimiento Quinta República, junto con en la misma plancha de Nicolás Maduro y de Cilia Flores en el 98, y también fue firmada por el señor Roberto Picón Herrera. Ellos
tanto Roberto Picón Herrera como Vicente Bello, representando a Enrique Capriles Radonsky y a la Mesa de la Unidad en un acto totalmente nulo, avalando la posibilidad de que pudieran votar electores que no tenían huella. Hago mucho énfasis en esto porque a partir de esa acta firmada el 24 de septiembre a las 10 de la mañana, en presencia pues de los testigos de la oposición, ya se acaba para nosotros el capítulo electoral. Cualquier cosa que pase por elecciones en Venezuela, con las personas de la colina, con la izquierda infiltrada dentro de la Mesa de la Unidad y con las mismas personas que han colocado a estos falsos testigos, a estos incapaces, a estas personas que no se dieron cuenta, o que obviamente se dieron cuenta, pero que firmaron como que si no tuvieran importancia, la extraordinaria presencia de 1.513.000 personas, el equivalente a 30 estadios monumentales llenos de gente, completamente llenos de gente. Pues a partir de ese momento, toda la estructura que permitió esta firma, e incluyo a Henry Ramos Alup, a Omar Barbosa, a Julio Borges, indudablemente a Ramón Guillermo Aveledo y a toda la estructura completamente al margen de la posibilidad de liderar ningún tipo de modificación en de nuestros recursos, de robo de nuestro patrimonio y de progresivo empobrecimiento que de manera sistemática se ha venido implementando desde la invasión consentida por la izquierda venezolana. Entonces, analizado este proceso tal y como hemos hecho por escrito en un artículo que les invito a que ubiquen en su lectura, se llama El Concierto, haciendo referencia a un concierto para delinquir, para destruir la forma republicana de la nación. Automáticamente cualquiera que proponga una salida electoral con este registro, con este CNE y sobre todo con esta falsa oposición de por medio, está automáticamente perpetuando el proceso de depauperación, de destrucción de nuestro gentilicio. Y por lo tanto, la salida para cualquiera de las vías que se propongan es, a nuestro criterio, ante todo de demostrar en cada una de las regiones y en cada uno de los sectores de nuestro país, en los municipios, en las parroquias y en los estados, que los líderes de la Mesa de la Unidad y de los partidos que la conforman están ocupando sus cargos en abierta violación al artículo 67 de nuestra Constitución, que establece que los líderes y los representantes deben ser electos por las bases de los partidos. En este caso hemos visto, por ejemplo, que Acción Democrática designa desde un cogollo en Caracas a los miembros de las mesas que van a dirigir el Estado. En este caso serían comités sectoriales, y estas mesas electas desde Caracas eligen a su vez a sus representantes. O por ejemplo, lo mismo sucede en Copey, o lo mismo sucede en Un Nuevo Tiempo. Esta situación lo único que hace es dejar a un lado a la militancia, dejar a un lado a los legítimos venezolanos, porque si bien los partidos son una minoría, estos cogollos repartirse los cargos de representación y mantener a un lado a la participación y a la posibilidad de sustituir por liderazgos frescos y por liderazgos no comprometidos económicamente una posibilidad de cambio. Ante esta situación, insisto, debemos todos los venezolanos y sobre todo aquellos que nos puedan ayudar desde el exterior hacer una sistemática demostración de la falta de legitimidad por parte de estos cogollos que actualmente conforman una falsa oposición y simultáneamente con esto, simultáneamente con su deslegitimación para impedir cualquier convocatoria a una falsa elección, ya sea de una Asamblea Nacional o peor aún, de una Asamblea Nacional Constituyente, mucho más peligrosa para la implementación y la instalación definitiva del comunismo. Simultáneamente con eso, organizarnos de una manera estructurada, de una manera seria, en todas y cada una de las regiones del país. Con esto concluyo mi exposición y estoy dispuesto pues a gusto en la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, doctor Ludwig Moreno. Señores, le doy la bienvenida y el pase al doctor Franceschi. Doctor Franceschi tiene 10 minutos, igual que el resto de los panelistas, para hacer una breve introducción. Adelante. Bien, buenas noches a todos.
Como ustedes saben, todos mis foros, todas mis intervenciones, todas mis participaciones en cualquier evento público consiste en alertar a Venezuela sobre la inminencia de un proceso de estallido del Estado, de descomposición, de convertirnos en un Estado forajido, de convertir a Venezuela en un Estado fallido, con el peligro real e inminente de la desintegración nacional, producto de que Venezuela ha visto desatar en su seno una guerra de mafias al interior del partido de gobierno y al interior del Estado venezolano. Esa guerra de mafia ya tomó la forma de destitución abierta de ministros, incluso de alto rango militar, por exigencia directa del colectivo más poderoso de Caracas, que dirige el AMPA caraqueña, según palabras del antiguo jefe de la PTJ, ahora destituido, y los que se enfrentaron a su jefe Odreman y a otros 5 que perecieron en la confrontación son ahora reos de cárcel por parte de Maduro, que pactó con los colectivos 5 de marzo y que controlan el cuartel de Cotiza, antiguo cuartel de la Policía Metropolitana, y de donde despachan los mafiosos estos del 5 de marzo. Cotiza es un cuartel para 2.000 a 3.000 personas que tenía la Policía Metropolitana, y ahora es de las huestes, pues del 5 de marzo, que perdió a sus 2 grandes jefes, un tal Montoya, al que el SEBIN mató en el mes de febrero, y ahora a Odreman, el jefe sucesor, que está, ampliamente retratado con Cilia, con Maduro, con Chávez, y que, al parecer estaba complicado con asesinato del propio diputado que apareció con los ojos sacados y de cuya casa se llevaron 152 fusiles y una cantidad incuantificable de dólares y euros. Para el gobierno es sencillo, esta guerra de mafia es inspirada por Uribe. Imagínense ustedes a este idiota Maduro y a su a David Cabello diciendo que se trata de una orden de Uribe haber entonces enviado a matar a este diputado. La estupidez del gobierno no puede ser más evidente. Estamos en medio de una autoridad deshecha por parte de la máxima jefatura de Estado. Estamos en presencia del Estado forajido, formación del Estado fallido, del Estado en manos de mafia. ¿Qué puede esperarse entonces? Nosotros hemos propuesto en nuestra organización político-social, en nuestra organización civil-militar, para la que estamos convocando a toda la oposición real, de la que nos hablaba el amigo Ludwig, esa oposición real, deberíamos todos unirnos en base al postulado central de que este gobierno no puede ir más. Si no son las estafas electorales, ¿qué queda? O la insurrección civil o la insurrección militar, o una combinación de ambas. Bien, nosotros decimos, la insurrección civil, aunque no haya sido general, ya dio una cuota de víctimas, una cuota de mártires importante. Ya estas fuerzas policiales y de los colectivos y de la parte de amponil de las Fuerzas Armadas ya dio cuenta de la vida de 50 de nuestros muchachos, ya apaleó, violó, desapareció 1 millar de otros, y ya llevó a las cárceles inmundas del régimen a 3.500. No puede entonces la Fuerza Armada volver a esperar, o sus altos mandos, a que volvamos a ser carne de cañón de la oposición, violenta contra el gobierno. Le toca a las Fuerzas Armadas insurgir contra el régimen. Estamos proponiendo una ruptura militar. Estamos proponiendo que la Fuerza Armada se divida, que un sector que creemos mayoritario insurja contra este gobierno, desconozca a Maduro como representante títere de una potencia venal, una potencia siniestra como la es la de los viejos cagalitrosos estos cubanos, los hermanos Castro. Nosotros estamos proponiendo el fin del Estado fallido, el fin del Estado forajido. Estamos proponiendo de cabos a todo el generalato narcotraficante o compinche o cabrón de este gobierno miserables que ha asolado el país y ha convertido a los venezolanos en un país damnificado, jóvenes de sin techos, de gente sin los servicios básicos, sin servicio hospitalario. Hay epidemias que han afectado a más de 150.000 familias en los últimos 3-4 meses. Y definitivamente nosotros
debemos por primera vez en muchos años decir entonces que el único remedio posible a estos males que se han acumulado de la peor manera, administrado por estos idiotas y estos zampones, poner fin a este régimen. Y la única forma viable que creemos es la de una junta cívico-militar de gobierno apoyado por la sociedad civil, desconociendo además la interferencia de estos grupetes de malandrines políticos de la vieja MUD, que han sido solo alcahuetes electoreros, malandrines, vividores de las migajas que le ha dado el chavismo en alcaldías, gobernaciones y otras curules más, y que sencillamente han asolado con el chavismo las esperanzas de la vasta, población esperanzada del país, que ha visto una y otra vez frustrada su esperanza. Esa MUD es absolutamente inservible para absolutamente nada. Surgió algo positivo con lo de Leopoldo. Leopoldo resolvió entregarse a un régimen que lo quiere, lo maltrata, le manda a tirar mierda en el calabozo, el pequeño fascista, un coronel ahí nazi que hay allí en Ramo Verde, los baña a bañar de miau a los pobres presos políticos. Ese pequeño gánster que dirige Ramo Verde, bueno, tendrá que vérsela con un futuro gobierno, digamos, de justicia y de paz y de, digamos, ¿por qué no decirlo?, de remediar situaciones como estas de la violencia contra los presos políticos. Ese coronel las va a pagar, se lo participo de una vez. Pues bien, en esta situación de emergencia nacional, donde Leopoldo y María Corina se habían venido convirtiendo en una especie de esperanza distinta a esa MUD, mis amigos, pero siguen proponiendo las mismas cosas. Un poco a la chita callando, están esperando las benditas elecciones del año que viene para ver cómo nos emparrandan en las benditas parlamentarias fraudulentas del 2015. Mientras tanto hay unos congresos ciudadanos de gente honrada que se reúne en torno a María Corina y su valiente actitud contra el régimen, pero proponiendo qué cosa, igual que ¿cómo se llama?, que Leopoldo, proponiéndonos salidas institucionales. No hay salidas institucionales posibles. Dejen de hablar, digamos, sobre estas visiones absolutamente inviables, Dios mío. ¿Hasta cuándo se va a acobiar este pobre pueblo con ilusiones en torno a las benditas instituciones que emanarían de las esperanzas constitucionales? Esa constitución es la de Chávez, es una constitución inservible, 1000 veces violada, es una constitución prostituida por su propio progenitor, que fue Chávez. Felizmente yo no firmé esa varilla y propongo quemarla. No hay manera de que tenga remedio este país en base a la fórmula del chavismo o sus alcahuetes electoreros. Por eso, desde los cuarteles, no se equivoquen, no nace desde el exilio. Un nuevo orden nace de los cuarteles. La oposición militar que está creciendo en los sectores medios y bajos es lo que cagó ayer al Diosdadito este, que empezó ya a sentir, digamos, como el soplido en la nuca del propio segmento militar comienza a llegarle muy rápido al gobierno. Por eso denunció al almirante Carratú como conspirador, por eso no quiere saber de uno y nos acusa de golpista, mayamero, etcétera, etcétera. Somos honrosamente miembros de un exilio que está dispuesto a ayudar a la resistencia a nivel nacional, a orientar las tareas de solidaridad, que es la gran tarea de los civiles en este momento, ayudar al país lleno de privaciones, a por lo menos amainar el grueso de esa crisis hospitalaria, de esa crisis sanitaria, de esa crisis de abastecimiento. Miles de fórmulas pacíficas de la población para poder participar en una inmensa fuerza social de auxilio a necesitados, a niños con leche, a gente con hambre, a gente con enfermos que no consiguen medicamentos. Ahí está la amiga Chepa, por ejemplo, haciendo lo imposible desde su radio allí, Venezuela SOS, armando todo un tinglado para recoger la platica para mandar acetaminofén que no hay en el país. Hay que enviar todo lo que el exilio tiene que organizar redes seguras que efectivamente lleguen a familias necesitadas. Necesitamos que toda esa inversión de buena voluntad y de esperanza en el renacimiento de la patria por parte de estas personas que desde el exilio organizan estas tareas humanitarias, se organicen al lado de un nuevo orden, alrededor de uno, porque los militares con las que contaremos, no es por supuesto la peste de los narcotraficantes, los narcosoles, de los bandidos y corruptos. Esa gente con nuestro exilio
públicamente alertado y con figuras que esta noche han estado presentes acá. Bueno, si no nos acompañan, bueno, mala suerte, pero gente como Carlos Ortega, el primer gran organizador de la batalla de resistencia contra la dictadura, que se fugó de Ramo Verde y está en el exilio hace 7 u 8 años. Este mismo periodista Carlos Acosta, que no había podido llegar porque estaba en una entrevista con él, termina con la frase: Venezuela somos todo uno. Bien, habrá un ancho cauce para nuestra organización. Los convoco a partir de esta noche a llevar esta voz de aliento, a esperanza. Venezuela tiene destino a condición de que sus mejores fuerzas civiles y militares se unan en un nuevo orden, se unan para provocar ese nuevo orden, se unan para provocar una dictadura de la ley, un gobierno de una junta cívico-militar de transición que reponga, digamos, la legalidad de la República y que eche a estos títeres de la totalidad cubana del control de nuestro Estado. Venezuela volverá a ser libre. Buenas noches y muchas gracias. Muy buenas noches a todos los panelistas que están en nuestro foro por la libertad. En este momento les está hablando Venezuela Fuerte, una de las moderadoras de Venezuela hasta los tuétanos. A continuación vamos a pasar a la segunda de nuestro foro, el cual constituye una ronda de conversación entre ustedes, los panelistas, y cada uno va a tener una participación que va a ser aproximadamente entre 3 a 4 minutos por intervención. De antemano a el vicealmirante Maribán Carratú, al doctor Alberto Franceschi, al doctor José Rafael Marquina, al doctor Luis Monch y al doctor Ludwig Moreno por darnos el privilegio y la satisfacción de ver todas sus ideas y de puntos por Venezuela. Una de las cosas que yo quisiera hacer un comentario antes que empiece esta ronda de conversación entre ustedes es que he encontrado un video muy interesante que se llama MUSUF, entre la MUD y el PSV. También he conseguido un término que lo llamo no solamente resistencia, sino la verdadera oposición. Y la verdadera oposición o resistencia es aquella que se opone exactamente a cualquier salida electoral, porque en Venezuela existe una democracia, eso está claro. Entonces, con la participación de cada uno de ustedes, yo quisiera, y como todos lo estamos esperando en la resistencia y Venezuela, que empezara esta ronda de conversación donde ustedes van a conversar y van a proponer un sistema de unión y de ideas donde estamos claros que la salida electoral en este momento no es viable, sino cómo vamos a lograr esto. Muchísimas gracias. Disculpa un momentico, antes de que comiencen los panelistas, quería preguntar si el doctor Ortega está en el canal. No creemos que está, pero queríamos saber si el doctor Franceschi sabía si él estaba dentro del canal. Solamente, en principio, a través de un amigo común, habló con él anoche y le decía, le dio las señas de la radio, etcétera, y en principio iba a estar presente. Hasta hoy a las 4 de la tarde tenía yo entendido que él iba a venir. No sé, insiste, convócalo formalmente allí a que si está presente tome la palabra y efectivamente ojalá sea cierto. Recuerda que él está en Perú, no es fácil una comunicación de allá hasta acá, pero debería poder comunicarse. Ok, entendido. Bueno, mientras entonces esperamos que él pueda hacer acto de presencia, los convoco a ustedes los panelistas a comenzar ese diálogo entre ustedes. Muchísimas gracias. Me va a perdonar, Sororita, pero ¿cuál diálogo propone usted? Lo único que yo propongo es organizarnos. Y entonces, ¿qué es lo que proponen? Yo propongo con el almirante Carratú y Carlos Ortega una organización civil-militar, una organización, digamos, político-social, un nuevo orden. Yo quisiera más bien también saber qué opinión tienen ustedes, porque, bueno, yo acabo de venir, por ejemplo, de la televisora El Venezolano, donde uno no puede pedirle a la televisora que forme parte del servicio público, etcétera, pero estas radios, ¿tiene sentido lo que les propongo de formar parte de un solo, que interpreten el grave momento que tiene la República y se dispongan a agruparse para trabajar? Esa es la propuesta que le estamos haciendo desde el extranjero a todos los venezolanos, que se aglutinen y se acerquen a uno. Ya veremos cómo este movimiento va a crecer, que no es un partido político, es una alternativa válida, la única que queda según nosotros, para recuperar la República de Venezuela. Bueno,
En este punto Radio TPC, todo por Chile, la voz de los sin voz, en su programa Café Tertulia, el cual estaba fusionado hoy día con Venezuela hasta los tuétanos. Un canal de Cielo termina su transmisión en conjunto y continúa con sus programas habituales. Ustedes están escuchando Radio TPC, Boston, Chile y América toda. Adelante, estudios.